Gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Efectivamente, hago uso de la tribuna en nombre del grupo parlamentario del PRD para exponer las razones por las cuales habremos de votar en contra del dictamen que se nos envía por parte de la Comisión de Hacienda. No se trata de un tema de carácter personal, valoramos las cualidades del gobernador del Banco de México, pero nos preocupa mucho en la bancada del PRD lo que esto significa y la señal que se manda por los errores, los traspiés que han venido cometiéndose durante los últimos 3 años. Y yo podría decirles, compañeras y compañeros, por ejemplo, que en el 2014 y en el 2015, para acotar un espacio de lo que ha sucedido desde el punto de vista económico, podría decir que en ese lapso las proyecciones macroeconómicas de casi la totalidad, compañeras y compañeros senadores, de casi la totalidad de las instituciones especializadas en la materia, pronosticaron muy cercanamente la baja e insuficiencia del Producto Interno Bruto Nacional, así como el aumento de desempleo, la contracción del mercado interno y la insuficiencia de los ingresos, entre otros elementos. Pero mientras todo esto sucedía, la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, el Banco de México manifestaban y aún siguen manifestando lo contrario. Por eso es que nosotros venimos a decir que los errores en las proyecciones económicas, econométricas del Banco de México solo pueden ser entendidos a partir de graves inconsistencias en la generación de hipótesis. Y por lo mismo, nos parece que es necesario que se dé una explicación exhaustiva sobre dichos cálculos. En los hechos, senadoras y senadores, la frecuencia y la gravedad de dichas inconsistencias han funcionado como pretexto nada más, como pretexto para la aplicación de programas de austeridad que eso sí afectan a la mayoría de los mexicanos, así como para el diseño de políticas económicas promotoras de la desaceleración de la economía reflejadas, nadie puede aquí venir a argumentar lo contrario, en el creciente desempleo y en salarios los más bajos del mundo occidental. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros venimos aquí a señalar que los recalcitrantes anuncios de optimismo, de crecimiento, que los funcionarios responsables de la política monetaria y fiscal han venido haciendo en el presente sexenio, van en sentido contrario a la realidad, como lo demuestran los hechos. El modelo económico impuesto por los recientes gobiernos de 30 años para acá no está diseñado para el progreso económico de las mexicanas y de los mexicanos en su conjunto. Es un modelo que principalmente descansa en 3 variables exógenas o externas: el ingreso petrolero, que depende del precio internacional; las remesas, que dependen del trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos; y la maquila industrial y agrícola, que depende de la propia economía norteamericana. Por eso sostenemos que los autores de esta política económica se han dedicado a producir instrumentos que administren los resultados de estas variables, mas no a crear una nueva riqueza económica interna. Porque cuando la combinación, compañeras y compañeros, de estos factores genera resultados adversos, inmediatamente cobran el faltante al país y, por supuesto, a la inmensa mayoría de las familias mexicanas, tal como se ha venido presentando con los recortes anunciados. Y aún más, nos parece en el grupo parlamentario del PRD que, considerando que las fluctuaciones actuales en el tipo de cambio representan pérdidas para un gran sector empresarial directamente relacionado con el mercado internacional y para otro sector empresarial indirectamente relacionado, así que en ese contexto nosotros planteamos que el Banco de México, hay que recordarle que tiene un volumen de reservas internacionales superior a los 188,000 millones de dólares y que cuenta, por lo tanto, con instrumentos idóneos de política monetaria para ofertar y retirar dólares, y esto debiese hacerse efectivamente en función del mayor interés de la nación.
No se ha hecho y aparentemente no se hará. Y las medidas, por el contrario, que se han venido adoptando en la denominada Comisión de Cambios para proveer liquidez al mercado cambiario, también hay que decirlo, han sido inoportunas, inadecuadas. Existen, por lo tanto, senador presidente, compañeras y compañeros, existen muchas razones para demostrar que desde la cabeza del actual Banco de México y en colusión sin duda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se orquesta, lo subrayo y lo afirmo categóricamente, se orquesta de manera deliberada una política monetaria recesiva para el mercado interno y a favor de tener inmensas cantidades de divisas para oxigenar los requerimientos de liquidez de banqueros y empresas internacionales con residencia fuera de México. ¿Dónde están, nos preguntamos en el PRD, las reservas internacionales? ¿Por qué, nos preguntamos, no se usaron para detener la escandalosa devaluación de 13 a 17 pesos por dólar producida en los últimos 8 meses? Las maquiladas cifras de disminución de la inflación son un síntoma de recesión, de falta de liquidez para las transacciones, no, señores senadoras, señores senadores, no de un aumento de la productividad del salario o de las empresas. Por esta y por muchas razones de política económica que urge la izquierda de este país a modificar en esta máxima tribuna del país, es que aún reconociendo cualidades que se le pudiese aceptar al gobernador actual del Banco de México para su ratificación, el grupo parlamentario del PRD ha decidido votar en contra de la misma. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador.